Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El coleccionista de sombras, capítulo 2, Camino a la penumbra. El tren era un esqueleto metálico que se arrastraba lejos de la vida. Clara Domínguez había optado por el vagón más vacío, buscando el anonimato que su obsesión requería. Madrid ya era solo un recuerdo lejano, una mancha de luz y ruido que se había desdibujado con la salida del sol. El viaje hacia el norte de España, hacia la costa olvidada que el mapa de Julián Cortés señalaba, se sentía menos como un tránsito geográfico y más como un descenso vertical a un mundo subterráneo. Desde las primeras horas, el paisaje que se deslizaba tras el cristal comenzó a sufrir una metamorfosis. Al principio eran los campos verdes y vibrantes que cedían su intensidad, como si un filtro invisible estuviera aspirando la vitalidad de la tierra. Luego el cielo se hizo perpetuamente plomizo, un techo bajo de nubes densas que no prometían la lluvia, sino solo el exilio de la luz. Los pueblos que pasaban eran cada vez más escasos y ruinosos. No se veían niños jugando, ni ropa tendida al sol, solo estructuras de piedra oscura que parecían fundirse con las colinas y cementerios de techos hundidos, donde las luces se inclinaban en resignación. Clara se aferraba al pergamino de Ashworth, que había doblado y guardado en un bolsillo interior. La simple proximidad del mapa irradiaba un frío que no era térmico, sino emocional. Era la cartografía de la desesperación. Intentaba sumergirse en un informe sobre la biografía de Veral, pero las palabras se negaban a formar sentido. Su mente regresaba una y otra vez a la caligrafía angular del mapa y a la advertencia del espectro de Cortés. No dejes que la oscuridad te vea primero. La oscuridad como un depredador. La oscuridad como una coincidencia. El tren emitía un chirrido monocorde y cansado. El aire dentro del compartimiento se había vuelto seco y frío, a pesar de la calefacción. Era un frío que calaba los huesos, el frío de la anticipación. Clara cerró los ojos y se permitió sentir el miedo por primera vez desde la subasta. No la adrenalina de la puja, sino el escalofrío lento y corruptor de saberse atrapada por una fuerza que no entendía. Estaba siguiendo un mapa entregado por un hombre que parecía haber emergido del moho y de la sombra, hacia una mansión donde la locura de un artista se había solidificado en ladrillo y leyenda. Cuando abrió los ojos, la vio. La figura pequeña y silenciosa estaba sentada frente a ella, en el asiento que un momento antes había estado vacante. Era un niño de unos 7 u 8 años, de cabello lacio y muy oscuro, vestido con una ropa gris que parecía demasiado fina para el clima. Lo que paralizó a Clara fue la intensidad de sus ojos, pozos de obsidiana inusualmente grandes que la observaban sin parpadear. No era la mirada curiosa de un niño, sino el escrutinio frío de un guardián antiguo. El niño no se había movido, simplemente le había aparecido allí, en el silencio denso del vagón, y ahora la taladraba con esa mirada. Clara sintió que su pulso se aceleraba de nuevo. Trató de emitir una sonrisa tranquilizadora, el reflejo social ante lo extraño, pero el gesto se congeló en sus labios. El niño no la veía, la catalogaba. Parecía no respirar. El traqueteo del tren, hasta entonces un ruido de fondo, se convirtió en un martilleo frenético en el cráneo de Clara. Buscó a su alrededor. El vagón seguía vacío. La sensación era de aislamiento total. En ese momento, en esa burbuja de metal y velocidad, solo existían ella, la oscuridad del paisaje y el par de ojos inmóviles. El niño finalmente habló. Su voz no era infantil, sino plana, con una resonancia gutural que parecía provenir del fondo de un pozo, o del recuerdo de una grabadora malograda. «No grites», dijo, y el sonido se rompió en el silencio, en la sala sin luz. Clara sintió una oleada de náuseas heladas. La frase era una respuesta a un secreto que solo ella conocía, un eco preciso del terror que el mapa había despertado. La sala sin luz. ¿Era esa la habitación prohibida donde Veral había terminado su obra? ¿Era el centro de la mansión Ashworth? La mente de Clara se debatía entre la negación y la confirmación escalofriantes. Coincidencia, se dijo, tratando de anclar su pánico. Un juego de niños, una frase pescada al vuelo. Pero la mirada del niño no era lúcida, era una sentencia. ¿Cómo? La palabra murió en sus labios. El niño no le dio tiempo a formular la siguiente pregunta. Su rostro inexpresivo se acercó lentamente, y Clara notó algo más perturbador.
El olor. Un olor sutil pero inconfundible, a polvo, a sótano mohoso y extrañamente a ese pigmento pardo y rojizo que había manchado el boceto de la subasta. El olor de la mansión Ashworth viajando antes que ella. Ella no quiere invitados ruidosos, susurró el niño. Él no se refirió a la casa, sino a ella. El horror se solidificó en el pecho de Clara, no como miedo, sino como una comprensión ineludible. El niño no era un viajero, era un heraldo, un fragmento de la oscuridad que Julián le había advertido. Clara quiso gritar, huir, pero sus músculos habían vuelto cera fría. El tren comenzó a desacelerar, los frenos gruñendo como una bestia herida. El niño parpadeó por primera y única vez, y al abrir los ojos de nuevo, su cuerpo pareció disolverse en la sombra del asiento, como si la luz gris de la tarde se lo hubiera tragado. Clara se quedó sola, con el asiento frente a ella tan vacío y frío como si nadie se hubiera sentado allí en décadas. La estación terminal, marcada en el mapa como Puerto Cinder, era poco más que un cobertizo de pizarra negra y piedra. El letrero, descolorido y agrietado, apenas mostraba el nombre. El tren se detuvo con un suspiro final de vapor sucio que se mezcló inmediatamente con la niebla que había envuelto el paisaje. Al bajar, Clara sintió el peso del aire. Era denso y pesado, con un sabor metálico y salobre, cargado con la promesa de una humedad perpetua. La estación estaba desierta. Los postes de luz parpadeaban con una luz anémica, luchando por penetrar la cortina de niebla. Era un lugar donde el tiempo se había detenido, y la civilización parecía haber renunciado a ejercer su dominio. El pueblo en sí, o lo que quedaba de él, se extendía a lo largo de una única carretera de adoquines cubiertos de musgo. Casas de pescadores abandonadas, con ventanas rotas que actuaban como cuencas oculares vacías, miraban hacia el mar revuelto, cuyo rugido era una presencia constante pero invisible. No había taxis, ni autobuses, ni un alma a la vista. El silencio era tan profundo que el sonido de sus propios pasos sobre la grava le pareció un estruendo irreverente. Clara consultó el mapa por última vez, sintiendo el pergamino helado bajo sus guantes. La mansión Ashworth estaba de pie, a través de lo que la tinta negra marcaba como un camino de la ciénaga. Se puso en marcha, su maleta rodando con un sonido desesperadamente moderno en ese entorno arcaico. A medida que se alejaba de las últimas casas hundidas en el pueblo, la niebla se intensificó. Ya no era solo una capa, sino un muro inmóvil, con tentáculos fríos que se aserraban a su piel y cabello. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y la única guía de Clara era el mapa y una tenue sensación de cuesta arriba. Cada paso era un acto de fe. El sendero se convirtió en un lodazal, el olor a sal y putrefacción marina mezclándose con un aroma a tierra mojada, profunda y descompuesta. En ese camino, Clara notó un fenómeno escalofriante. La niebla parecía tener una textura visual, un matiz gris oscuro que no era natural, sino la ausencia total de reflejo. Era como si el aire mismo estuviera saturado con la sombra. Tras una hora de caminata extenuante y solitaria, la silueta apareció. Primero fue solo una ruptura en el horizonte, un cúmulo de líneas oscuras que se alzaban más allá de la bruma. A medida que se acercaba, la mansión Ashworth se reveló, no gradualmente, sino con la búsqueda brutal de una pesadilla. No era solo una casa grande, era una monstruosidad arquitectónica, construida con una piedra tan oscura que parecía absorber la poca luz que la niebla permitía. Se alzaba sobre una colina, su base rodeada por lo que parecían ser árboles muertos o retorcidos por la sal. Las torres dentadas se disparaban hacia el cielo nublado como manos huesudas suplicando o maldiciendo. El estilo era gótico victoriano, pero llevado a un extremo de locura. Demasiadas chimeneas, demasiadas ventanas estrechas y negras, como ojos de insecto, todas enfocadas hacia el camino. La mansión Ashworth no solo devoraba el horizonte, parecía devorar la luz, la esperanza y el propio sonido. Se sentía como el punto focal de toda la desolación del paisaje. Era la manifestación final de la locura de Beral. Un lienzo tridimensional donde la sombra y el retorno habían sido pintados con piedra y silencio. El miedo que Clara había mantenido a raya en el tren se liberó, inundándola con un sabor amargo en la garganta. El niño, la advertencia,
La mansión Ashworth era la ella que no quería invitados ruidosos. Se detuvo en el borde de un oxidado portón de hierro forjado que se hundía en el suelo. El nombre del lugar no estaba grabado, no era necesario. La mansión lo gritaba con cada ladrillo oscuro. El cerco de hierro estaba incompleto, como si hubiera sido arrancado por una fuerza violenta, y el camino de entrada era una boca abierta de grava y maleza marchita. Clara respiró profundamente el aire frío, sintiendo la humedad del ambiente en sus pulmones. El pergamino en su abrigo era un peso terrible, pero la obra maestra estaba allí, en alguna sala sin luz. La necesidad de verla, de entender la locura que había impulsado a Veral, era más fuerte que el miedo. Tenía que ser sigilosa, tenía que asegurarse de que la oscuridad no la viera primero. Con un temblor controlado, empujó el portón, que emitió un gemido metálico y agudo, un sonido que se perdió inmediatamente en la niebla que se cerró tras ella. Clara Domínguez había cruzado el umbral. El horror había comenzado y la mansión Ashworth la esperaba.